Amén. Le invito a que tome su Biblia donde está y la abra en Primera de Pedro. La tenga ahí. Y vamos a seguir en la misma dirección en la que Dios nos está llevando en este tiempo, de formar nuestra identidad, nuestro carácter y poner en funcionamiento todo el potencial con el que Dios nos ha creado, con el que a través de Cristo y recibiendo a Cristo nos despertó a la vida de Dios. ¿Recuerda? ¿Cuántos han dado esos pasos? ¿Los tienen dados? ¿Sabe que cuando yo leo la palabra del Señor, las Escrituras, y a través de la palabra del Señor que es Cristo nos es revelado todo lo que es el espíritu de la palabra, yo lo veo como con mucha, ¿cómo podríamos decir? Con mucha expectativa de Dios con nosotros. Como que Dios, ni siquiera nos imaginamos todo lo que Dios espera de nosotros. ¿Usted se lo imagina? ¿O no? ¿O todavía no? A través de la palabra estamos viendo que Dios de nosotros espera cosas grandes, pero no es porque nosotros seamos, wow, superhéroes, sino por el solo hecho de tener a Cristo dentro de nosotros. Y Dios nos está despertando con esa iniciativa en nuestro espíritu. Con Cristo es que nosotros podemos hacer algunas cosas. ¿O qué dice la palabra de Dios? ¿Cuántas? ¿Algunas? Las más fáciles. Las más fáciles. ¿Qué dice la palabra? Con Cristo todo, ¿qué? Es posible. Filipenses 4:13. Cuando nosotros entendemos la expectativa que Dios tiene con nosotros, despertamos al sueño de Dios con nosotros. Y Dios no sueña en chiquito. ¿Usted cree que Dios sueña en chiquito? ¿Cuántos tienen sueños chiquitos? Señor, bendecime como para llegar a fin de mes, como para que me alcance, como para que esté tranquilo. Y cuando leemos el sueño de Dios con nosotros, no coincide, como que no coincide lo de Dios con nosotros. Pero cuando amalgamamos nuestra vida y la introducimos al sueño que Dios y el diseño que Dios hizo de nosotros, podemos vislumbrar la mentalidad con la que Dios nos habla, con la que Dios nos expresa sus sueños, sus anhelos y todo lo que Él espera de nosotros. Cuando solamente dejamos de lado lo que nosotros o nuestras expectativas pobres. Ahora decir para vos, tengo que cambiar mis expectativas pobres. Decirlo para vos, así, toca en tu pecho. Tengo que cambiar mis pobres expectativas por los sueños de Dios y el diseño de Dios conmigo. ¿Cuántos lo creen? Cuando eso lo entendemos, es que nuestra expectativa ya no está chiquita, sino que crece un poquito más. Porque seguramente Dios tiene cosas más grandes. Amén. Cuando nosotros hacemos un repaso de todo lo que Dios nos está hablando en este tiempo, y espero en Dios que usted en su casa pueda seguir con este espíritu. ¿Cuántos leen la palabra, leen la Biblia, las Escrituras? ¿Le pide a Dios que Dios le siga hablando? Dios no va a menguar en lo que Él quiere, o no va a cambiar lo que Él quiere de usted porque usted lea otra cosa. Usted lee con el espíritu con el que Dios nos está direccionando en este tiempo, leerá lo mismo espiritualmente, porque Dios nos está introduciendo en un escalón más, en donde podemos vislumbrar un poquito más la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Entiende eso? Ahora, cuando nosotros nos quedamos como que lo que nos dicen es todo, ahí perdimos como 5 o 6 batallas. Porque Dios quiere seguir incrementando lo que Dios está hablando para la iglesia en este tiempo. ¿Me entiende?
Si usted invierte media hora de su muy ocupado tiempo para que Dios le hable y le revele un principio en donde usted pueda pisar firme y la palabra de Dios se encarna en usted, sus realidades cambian, nuestras realidades cambian. Porque empezamos a ver las realidades de Dios, los diseños de Dios, lo que Dios espera de nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren que sigamos leyendo todo lo que Dios espera de nosotros? Y ya estaba en la palabra. Amén. Acompáñame a Primera de Pedro. ¿Lo tiene? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando el miércoles pasado, que es lo que a mí me toca. ¿Recuerda lo que hablamos? ¿Recuerdan? Eran dos palabras. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Era la condición. ¿Condición de qué? De hijos de Dios. Y la posición de qué? De gobierno, en la que Dios nos creó en el principio y restauró lo mismo para con nosotros a través de Cristo. Diga, pégale al que está al lado, condición y posición. Condición y posición. Esas dos palabras traen para nosotros mucho misterio de Dios y revelación de Dios. Porque Dios está restaurando a través de Cristo en nosotros nuestra condición de hijos, nuestra posición de gobierno. Pero hay mucho más. ¿Cuántos creen que hay mucho más? Cuando Pablo expresaba su salutación o su saludo, ¿recuerda Romanos? ¿Cómo se presentaba? ¿Cómo? Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a los gentiles. Tener esa claridad es lo que nos hace pisar firmes. Es lo que nos hace en nuestra vida espiritual dar pasos firmes. Cuando nuestra identidad está clara por la revelación de Cristo en nosotros, sabemos quiénes somos. Sabemos quiénes somos, para qué fuimos llamados y a qué lugar, en qué lugar Dios nos posicionó, no desde este tiempo, sino desde siempre, es que nosotros podemos dar pasos firmes. ¿Sí? Cuando Saulo entiende que no era más Saulo, estaba segurísimo de que él era Pablo. ¿Recuerda? Y de que su identidad era Pablo, era su verdadera identidad, la que Dios le había dado. Y que de su llamado no era otro más que ser apóstol de Jesucristo. Y de que su lugar no era otro más que a los gentiles. Esa claridad a Pablo lo hizo caminar firme y seguro. Porque ya no había duda en él de quién era, ni de a qué Dios lo había llamado, ni a dónde Dios lo quería llamar y poner. Cuando entendemos esos tres pasos en nuestra vida, podemos decirle al Señor que nos use. ¿Me entiende? Porque si no tenemos claro nuestra identidad en Dios, nuestro llamado y propósito de vida, y a qué Dios nos llamó o a quiénes Dios nos llamó, haremos cualquier cosa, ¿o no le parece? A mí me parece que soy... No te van a creer ni el mensaje. Yo creo que Dios me llamó para esto. No. Esas dudas ya no caben cuando hay seguridad. ¿Me entiende? Cuando hay seguridad ya no caben dudas ni de quién sos, ni de a qué Dios te llamó, ni a dónde Dios te quiere usar. ¿Cuántos están en la búsqueda? ¿Se quedaron con la búsqueda? ¿O no? Ni siquiera, o ya se olvidaron. Uy, Dios. Señor, me quedé como en el paso 2. ¿Cuántos están? Antes de pasar la palabra de hoy, yo quiero que usted ponga
haga una nota en su celular o en papel. Vamos a hacer algo. Y usted va a redactar su presentación. Y ahí vamos a ver en dónde estamos. ¿Sí? Vamos a leer Romanos 1:1, después pasamos a Primera de Pedro. ¿Tiene Romanos 1:1? Ayúdame con eso. Como para que usted tenga una idea de lo que vamos a pasar en esta noche a hacer. ¿Qué dice Romanos 1:1? ¿Lo tenés, Lía? ¿Sí? ¿Qué dice? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿sí? Para el Evangelio de Dios. Romanos 11:13, ¿qué dice Romanos 11:13? Esa es una salutación, él se presentaba así, era su presentación para los romanos. ¿Qué más? Romanos 11:13. Porque a vosotros habló gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Es eso? Ahí nomás. Él en esos dos párrafos, podríamos decir, él deja en claro su identidad, su llamado y a quienes Dios lo había llamado. Ahora usted va a tener por reloj 5 minutos, muy poquito tiempo, para redactar su presentación a quienes Dios lo mandó. A ver, 5 minutos. Vamos que vamos a leer algunas. 5 minutos. No, 5 minutos vamos a hacer una presentación, ¿sí? De quién soy, a qué Dios me llamó y a quiénes Dios me envió. ¿Entendemos? Ahí va a saltar la pelota. Intente por lo menos decir yo soy hijo de Dios. Lo que a usted se le ocurra. Por lo menos con todo lo que hemos aprendido. Use las predicaciones de lo que se acuerde, use. ¿Estamos? ¿Lo tiene? ¿Tiene su carta? Ni siquiera su carta. Veo que no era tan fácil. Pero esto lo leemos como que Pablo lo escribió de taquito. Todos hacen así. Qué seguridad, ¿no? Qué claridad. Qué apertura. ¿Lo tiene? Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios. Y después a 11:13 dice, Pablo, llamado a ser apóstol a los gentiles. ¡Wow! ¡Qué claridad! Porque no es solamente leer, es cómo lo escribió, qué pasó por él, qué fue lo que el Espíritu le estaba revelando de él. ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo le estaba enseñando a él, que era él, para que él pueda presentarse a otros? Cuando eso no lo tenemos claro, no sabemos ni qué decirle a la gente.
No sabemos ni cómo. Porque lo primero que pensamos cuando alguien nos pregunta algo o cuando alguien tiene dudas de algo es ¿cómo voy a hablar yo? ¿O qué voy a decir yo? ¿O qué? A lo mejor yo meto la pata y lo confundo más. O a lo mejor no era lo que Dios quería. ¿No son sus dudas? A lo mejor lo que yo diga no es lo que Dios quiere que yo diga. Pero cuando vemos a Pablo con una relación tan genuina con el Espíritu Santo, es, yo soy esto, llamado a hacer esto, a este lugar o a tal y tal persona. Y sabía qué decir, porque todas sus cartas eran espectaculares para la época, eran para gente avanzada. Y cuando nosotros decimos, Señor, ¿quién soy? Me pongo a tratar de escribir quién soy. Me pongo a tratar de entender a qué fui llamado. Me pongo a tratar de entender para quién está esperando una palabra mía. No tenemos la misma claridad de Pablo, ¿o sí? ¿O la tiene? ¿Cuántos se animan? No sé por qué todos miran para abajo, a leer su presentación. No era para que me la lean. Era para que usted vea qué nivel de apertura o qué nivel de revelación o qué nivel de claridad tenemos. El Evangelio no es teoría, no es saberme los versículos, no es saberme la Biblia, no es saberme del Génesis al Apocalipsis. Es que el Espíritu Santo me diga quién soy primero. Es que el Espíritu Santo me revele mi propósito de vida, ¿para qué estoy vivo? ¿Por qué respiro y me levanto todos los días? ¿Y quiénes están esperando un saludo mío, una carta mía, una presentación mía? Esas cosas cuando ¿cuántos tienen menos de un año en el Evangelio? Vos ya lo pasaste, así que menos de un año. Estamos hablando con gente de más de por lo menos 2 años en el Evangelio, ¿o no? Y que palabra no le falta, ¿o no? Ahora, ¿me falta despertar? Me falta decir, Señor, revelame, pero eso es a través de una relación genuina. Revelame quién soy, porque hasta ahora estoy viviendo con, y más los que están casados, no saben ni con quién están casados. Si ni yo sé quién soy. ¿O no? Revelame quiénes son mis hijos. ¿Qué diseño hiciste de ellos para ellos? Si usted tiene niños chicos, ¿usted tiene que conocer el diseño que Dios tiene con sus hijos o no? ¿No espera que Dios se lo enseñe para que usted pueda instruirlos en el diseño que Dios planificó para ellos? Porque ustedes tienen que administrar sus vidas primeramente en el diseño que Dios hizo de ellos. Y después la comida, la vestimenta, la escuela. Porque con la falta de identidad de una generación, pasan y pasan y pasan y pasan los años, iglesia, y no pasa nada. Amén. Ahora los que están casados, y los que no también, les van a prometer a su esposa y a su esposo, acá, delante del Señor, ahora, te prometo que te voy a enseñar la persona que soy, que Dios diseñó para mí
y para vos. Wow. Se van a casar con otro, van a tener. Es muy importante entender quiénes somos. ¿Cuál es la idea que Dios tuvo cuando estaba pensando en mí, en el diseño que iba a hacer de mí, en la planificación que hizo conmigo? La planificación que Dios hizo con sus hijos. ¿Le pidió el manual? Los que tienen niños chicos, ¿le pidió el manual? O adolescentes también. El manual que Dios diseñó de sus hijos. ¿Cómo los vamos a guiar entonces? Señor, ¿qué es lo que esperás de mis hijos? Porque si yo no lo sé, quién soy administrador o administradora de ellos, ¿cómo los podré ayudar? Cuando Dios nos habla en su palabra con total seguridad de que Él sabe quiénes somos, para qué nos creó y qué propósito de vida tenemos y a dónde Dios nos quiere usar, se nos caen las vendas. Porque vemos que Dios tiene una visión mucho más grande, más larga, más amplia, mucho más ligera de leer, con más apertura. Mire lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2. Dice: desechando pues, vamos a leer a partir del 2, después vamos a anclarnos en algunos versículos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándoos a Él. ¿Qué dice? Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mire lo que dice el 5. Vosotros también, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Seguimos ampliando la visión de Dios para con nosotros. Somos hijos de Dios. Dios nos dio un llamado
nos dio un lugar específico de servicio, pero también nos dice, vosotros, ¿cuántos han creído? ¿Cuántos han creído? Ahora, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más dice? Real sacerdocio. ¡Wow! ¿Había más? Sí, porque en Dios no hay límite. Cuando Dios te quiere enseñar quién sos, no se limita en lo que Él quiere revelarte, pero lo que Él quiere revelarte viene a través de un alimento que es sólido y es una leche no adulterada. Hemos enseñado esto. ¿Cuál es la leche no adulterada? El alimento que podemos digerir diariamente no adulterado. Es Cristo. Yo soy el pan de vida. Leche no adulterada es el Espíritu de Cristo revelándoseme todos los días para que el Espíritu Santo pueda enseñarme todos los días a dónde Dios quiere llevarme. Pero para eso debemos desear como niños la leche no adulterada. ¿Dónde está el problema? Que no hay un deseo genuino de parte de los que son hijos de Dios por una leche no adulterada. Porque cuando entendemos y vamos creciendo en el alimento espiritual en nosotros, que es Cristo, Pedro dice, ustedes no son cualquiera. Ustedes no son de los que no creían. Si ustedes han creído, ustedes están del otro lado, ustedes son otra cosa. Y esta palabra sacerdocio tiene mucho que ver con la iglesia de este tiempo. ¿Usted sabe lo que es un sacerdocio? Una de las 4 que dijimos. ¿No? Ejercer un sacerdocio es ejercer una mediación. ¿Sí? Es ejercer una mediación entre la justicia de Dios y quienes la necesitan. Cuando Dios escogía en la antigüedad un sacerdote era para expiar pecados y que Dios pudiera tener benevolencia con aquellos por los que el sacerdote había expiado sus pecados. Esa mediación que el sacerdote hacía era de vida o muerte. Pero Pedro aclara bien acá, es a través de Jesucristo. Amén. Pero así todo, Pedro nos da una luz como que Dios está levantando mediadores. En una tierra que grita por el favor de Dios, Dios está levantando mediadores. ¿Me entiende? Dios está levantando gente que quiera ponerse en medio. No que quiera, si ya estamos de este lado, tenemos. Porque dice que no. Los que quieren ser sacerdotes, bien, pasen. No. Si habéis creído, son. Si habéis creído, son. ¿Qué era? Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio. ¿Y qué más? Linaje escogido. O sea que de esa elección que Dios hizo por haber creído nosotros, ya nos metió en el medio. ¿Usted creía que era solo creer en Dios? No, según lo que Pedro nos dice acá, tener un real sacerdocio quiere decir que somos sacerdotes de un reino que está instalado a través de Cristo, un real sacerdocio de un reino que no es terrenal, sino espiritual.
Un real sacerdocio es gobernar en lo espiritual, intercediendo, siendo mediador por aquellos que lo necesitan. ¿Sabe que eso me pone muy... ¿Usted sabe, ha visto las noticias de todo lo que está pasando? ¿Las vio? ¿O usted vive en un foco? Algunos sí. ¿Vio las noticias? ¿Y Dios, usted cree que puede hacer algo? ¿Sabe que hubo una conversación en estos días que me dejó intranquila, aún con la respuesta que yo di? No digo una respuesta, uy, súper. Pero había un interrogante en una conversación. ¿Cuántos escucharon, vieron la noticia de la sentencia de estas dos mujeres que mataron al nene, Lucio, recuerdan? Y en lo normal, lo normal de la gente piensa, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permite tal hazaña? ¿Por qué Dios permitió tal ensañamiento con un niño que no tiene pecado, que es puro, que no merecía eso? Y se nos encrespa la piel de solamente escuchar esa resolución donde se leían todas las aberraciones que había sufrido este niño. Las escuchó, las leyó. Lucios hay todos los días. ¿Sabía eso? Y la gente dice, ¿y dónde está Dios? Es fácil decir dónde está Dios. Es fácil decir dónde está Dios. ¿Sabe por qué? Porque hipócritamente ponemos a Dios como en tela de juicio y decimos, ¿dónde está Dios? Y Dios desde allá dice, ¿dónde está mi iglesia? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están los de real sacerdocio? ¿Dónde? ¿Dónde? Porque es cruda la realidad. Pero sabe que todo lo que está pasando en la tierra es causa de la ausencia de la iglesia. Y nosotros cristianos queriendo escondernos, decimos, ¿dónde estaba Dios a ese niño? El primer versículo dice, dejando la hipocresía. Porque Dios te ha llamado para ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ejercer un real sacerdocio y ser un linaje escogido. En su barrio, sus vecinos, sus hijos, los amigos de sus hijos, hay miles de cosas en donde la tierra está gritando por la manifestación de la gloria de los hijos de Dios, pero esperamos que esa gloria sea para engrandecernos, y Dios dice a través de Pedro, dejando la hipocresía. Ejercer un real sacerdocio no es decirle, Señor, ¿dónde estabas vos cuando eso pasaba? Y Jesús dice, ¿y dónde estabas vos? ¿Qué plan de rescate tenés? ¿Cuántas cosas nos ponemos a enumerar que pasan a nuestro alrededor y no se nos cae ni una presentación de quién soy, ni a qué Dios me llamó, ni en dónde Dios me puso? Porque si eso no pasa, la iglesia no puede avanzar.
Si eso no pasa, si no nos despertamos, la iglesia no puede avanzar porque la iglesia somos nosotros. Séame sincero, ¿y cuántos dijeron, por qué Dios permitió eso? A lo mejor todo lo que Dios está permitiendo es para que la iglesia se despierte, para que la iglesia haga algo, para que la iglesia camine y ejerzamos un real sacerdocio que Dios nos ha entregado, no para guardarnos un título, no para ponernos un título. Somos de título. Pero cuando pasan cosas como estas, decimos, ¿dónde estaba Dios? Y mientras tanto, yo estoy desconociendo todo lo que Dios quiere hacer conmigo, porque Dios no va a bajar. Porque Dios tiene hijos que tienen que ejercer un real sacerdocio en la tierra. Y no nos puso título de los mejores para hacer nada. Pero tenemos que abrir nuestro oído y decirle, Espíritu Santo, revelame quién soy, a qué me has llamado, cuál es mi propósito de vida y a dónde me querés enviar. Porque donde yo estoy faltando, ahí hay falta de ti, ahí hay falta de tu gloria, ahí hay falta de tu presencia, hay falta de lo que yo soy, de lo que vos diseñaste conmigo, falta eso ahí. Entonces seguirán pasando catástrofes, seguirán pasando lucios, seguirán pasando gente, seguirá pasando lo que está pasando mientras no haya un real sacerdocio, alguien que intercede por lo que está pasando y lo que Dios está recibiendo. No era sino más saber quién soy, para qué Dios me llamó. La falta de la luz de la iglesia se está notando, ¿o no? La falta de los que tienen que interceder como reales sacerdotes reales está a la luz. Estamos faltando, iglesia. Estamos faltando a lo que Dios planeó con nosotros. Si lo leemos y de teoría lo sabemos, sí, Dios me llamó para esto, para esto. Bien, nos vamos con eso. ¿Y? ¿A cuántos Dios le está hablando? ¿Dios nos está hablando? Escuchemos entonces. Todo, absolutamente todo lo que pasa en la tierra tiene que ver con la iglesia, porque es una lucha de poder. ¿Usted sabía eso? Lo que está en juego es el poder que debe ejercer la iglesia, el gobierno de la iglesia y el gobierno que la está gobernando, que no lo tiene pero lo usa porque la iglesia no lo usa. ¿Cuántas noticias nos llegan a diario que nos ponen la piel de gallina? Todo, a partir de hoy usted no tiene ignorancia, todo tiene que ver con la falta de la iglesia y de la luz de la iglesia en la tierra. Wow, no era tan de teoría, no. Ejercer un real sacerdocio no es si querés o no, ya recibiste a Cristo, viene con el combo. Ya viene. ¿Cuántos interceden por sus vecinos, por sus hijos, por su barrio? ¿Lo hace? ¿Se le ocurrió hacerlo? Lo único que hacemos es, Señor, cuídame los míos. Señor, cuida a mis hijos, cuida a mis nietos, cuida a mi hermano, cuida a mi papá, cuida a mi mamá.
Y Dios dice, yo te puse ahí a vos. Yo te puse ahí a vos. Amén. Dice el versículo 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Pasamos al 9. Mas vosotros sois, ¿entiende ahora? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Diga repita para que anunciéis las virtudes de aquel. No es un título lo que se le entregó. No es un título. Usted pensaba que era un nombre, un título. Es para un servicio. Es para algo. No es para decir yo soy nación santa. Para, dice Dios. A ver. Cada vez que lo repetimos nos enjuiciamos solos. Yo soy sacerdote santo. Para, dice Dios. ¿Entre quién estás intercediendo? Yo soy linaje escogido. Para. Yo era nomás, Señor. Yo pensé que era de título nomás. Yo pensé que era para tener un nombre más en mi currículum. Yo pensé que era para tener un título más para presentación. Yo pensé que era para decir yo soy esto, esto y esto. No, la gloria siempre es de Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel, no las tuyas. ¿Vos creías que era para que anuncies tus virtudes? Sacerdote, a ver, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, para hacer lo mismo. Porque la piedra que no es tropiezo para nosotros, nos edifica sobre él. Pero si queremos hacer que nuestra vida sea una piedra viva por sí sola, para construir sobre una base sólida que es Cristo, para que vos hagas lo mismo, construyas un gobierno espiritual para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. No es un título, no te confundas, es una tarea, es un servicio, es un quehacer. Es un quehacer. Y cada vez que leamos lo que no nos gusta leer, lo que está pasando en la tierra, recuerde
que la iglesia tiene que despertarse, que hay un vacío de la iglesia en la tierra, que hay un vacío de la manifestación de Dios en la tierra, porque es a través de sus hijos. Cada vez que un inocente sufre, no es porque Dios lo permitió, es porque la iglesia está ausente. Es porque la iglesia no sabe su nombre, no sabe su llamado y no sabe a dónde Dios la envió. Siempre decimos, con el lugar de ya sabemos dónde, que no vamos a entrar en discusión, podríamos alimentar a todos los niños del mundo, ¿o no? 3 veces. No vamos a entrar en esa discusión. Pero, ¿y la luz de la iglesia? No, Señor, es que yo tengo tantas necesidades. No, Señor, es que vos sabés que la cosa está dura acá en Argentina. Vos sabés que acá en Argentina tenemos las cosas duras. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Amén. Cuando en vos tenés y estás alimentado por la leche no adulterada que es Cristo, todas esas excusas que te manda el sistema y todas esas excusas que te crees pasan a ser una, como dice acá, una hipocresía. Porque si vos estás comiendo algo sólido y no estás viendo claro, quiere decir, vamos a cambiar, si estás comiendo y estás tomando leche no adulterada, no podés decir y excusarte con esas excusas con las que todos nos manejamos. Señor, no lo hago porque me falta. Señor, no lo hago porque Dios no te está preguntando si te falta. Dios te está enviando para. Dios te está enviando y preparando para. ¿Entiendes? ¿Cuántos están siendo preparados? Ojalá Dios a través del Espíritu Santo nos remueva un poquito. Para que todas esas cosas que creemos firmes en nuestra vida pasen a ser movibles y solo quede lo inconmovible, la leche no adulterada. Y podamos ver claro que todo lo que Dios, con lo que Dios nos ha bendecido y nos ha dado y en donde Dios nos ha posicionado es para. ¿Qué estoy haciendo con lo que yo tengo que hacer? ¿Hay excusa? No hay excusa porque ya estás de este lado. Y no es que Dios te preguntó, ¿querés ser sacerdote? ¿Querés ser nación santa? ¿Querés ser un linaje escogido? No. Ya venía. Diga, ya venía. Cuando acepté a Cristo, la letra más chiquita decía, ya sos. O no lo decía en letra chiquita, no lo entendíamos. ¿Sabe que esa intercesión que Dios está buscando de parte de la iglesia para con Él no tiene que ver con los juicios de Dios? De eso se encarga Dios. ¿Cuántos conocen el trabajo de los abogados? ¿Sabe? Vamos a ir específicamente a los abogados penalistas, que Cristo debe haber sido penalista. Sí. Lo que hace un abogado penalista, aunque venga un cliente que sabe que los abogados penalistas ¿qué hacen? Defienden las causas en donde hay lesiones o contra las personas físicas, ¿entiende?
ya sea económicamente o en el cuerpo o en la vida de la persona. Cuando hay algo contra esas tres cosas, actúa un abogado penalista. Si es económico, puede ser civil también. Pero si a usted vienen y le pegan una piña, usted puede ir a hacer la denuncia a una fiscalía y quien va a defender a la otra persona no es un abogado laboral, no es un abogado civil, no, es un abogado penalista. Póngase que usted era el que pegó la piña, ¿no? A usted lo va a defender un abogado penalista. En este caso, un abogado penalista lo que hace es buscar la forma en que yo, agresor, cumpla la menor pena o la menor multa o la menor o el menor castigo, ¿sí? Sabiendo el abogado que yo soy culpable, ¿sí? ¿O no? El abogado penalista sabe que quien va a su despacho, a su oficina, se la mandó, ¿o no? O por lo menos le va a pedir asesoría de algo que hizo. Eso es un intermediador o un mediador entre el juez que va a juzgar el acto y el delincuente o el que cometió el ilícito o el delito. ¿Entiende? Bien. ¿Quién va a hacer o que usted quede preso o que usted le den la libertad? ¿Quién es? Un juez, sí. Pero si a usted le dan entre una pena de 8 y 25 años, por ejemplo, que puede ser un homicidio, entre 8 y 25, más también, ¿quién va a ir a defenderlo para que usted haga y pague lo mínimo? ¿Quién es? El abogado. Eso que usted y yo conocemos como abogado en el presente, en la antigüedad se lo llamaba sacerdote. Porque iba a ir a presentar ante el juez a alguien que el juez ya sabía. Pero más aún, el sacerdote iba a ir aún con su vida pagar por el delito de la otra persona. Y Dios tiene que hacer con nosotros una metanoia. Porque nosotros pensamos que porque somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, somos jueces. Y Dios te dice, no. Vos no sos juez. Vos sos un real sacerdote. Sobre vos hay un sacerdocio. Y todo lo que pase por Cristo y después por vos, presentándolo ante Dios, es para que Dios lo apruebe y no para que vos te lleves la gloria. ¿Entiende? ¡Wow! ¿Cuántos defenderían? Dios ya te puso ahí. Dios ya te puso a interceder. Señor, pero esas cosas son muy aberrantes. Es por eso que yo admiro a Jesús. Cada día que leo a Jesús lo admiro más. Y las palabras de Jesús me llegan más. Ni yo te condeno. Cuando esas cosas van cambiando en el chip de nuestra mente, entendemos más a Dios. Porque nuestro trabajo o nuestro trabajo, nuestro pensar como iglesia es de exponerle todo a Dios. Dios, ¿cómo? ¿A dónde estuviste vos? Dios, ¿qué hicieron estas?
Dios, ¿qué hicieron aquellos? ¿Alguno fue a predicarle? ¿Alguno fue a anunciar esas admirables cosas de aquel que murió por ellas también? ¿Por ellos también? Cuando esas cosas cambian en nuestra mente y empezamos a ver como Dios quiere que veamos, como un real sacerdocio, tenemos que trabajar en nosotros, iglesia. Tenemos que trabajar en nuestra mente y no pensar que debemos pensar como nosotros. Dios ya te puso como sacerdote. Entonces es que ahí te duele más, porque Señor, un sacerdote puede morir, ya murió. Y murió por algo que él ni siquiera había hecho, pero se entregó. Y él espera que vos no hagas, no mueras, pero por lo menos hagas el trabajo. Por lo menos te presentes como un real sacerdote por aquellos que necesitan a Dios, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque que la gente esté en tinieblas tampoco es culpa de la gente. Porque quienes tienen que alumbrar con la luz admirable y construir con un mensaje de espiritual y de reino es la iglesia. Es mucha más responsabilidad, iglesia, la que tenemos de la que pensamos. ¿O no? Es mucha más responsabilidad que venir un miércoles, un sábado y orar media hora por día. Es mucho más presentarnos ante Dios un miércoles adorando, alabando a Dios, escuchando una palabra, un sábado haciendo lo mismo, tratando de leer la Biblia. No, iglesia, Dios te está despertando. Y a partir de hoy no hay más ignorancia de que todo lo que pasa en la tierra es por causa de la ausencia de la luz de la iglesia. Iglesia, y pedile a Dios que trabaje en tu mente, para que tu mente sea la de Cristo. Cómo juzgamos, cómo vemos, cómo lo que hacemos. Porque todo lo que pasa de nosotros para abajo es nuestra responsabilidad. Como vemos las situaciones, es nuestra responsabilidad. Dios está transformando primero nuestra mente, dándonos una identidad de hijo para que gobernemos con una posición de gobierno a través de sus leyes, de las leyes de un reino que es eterno. Ser sacerdotes de un reino eterno no es venir a la iglesia, no es escuchar, no es cantar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos le piden perdón a Dios y guía al Espíritu Santo? Jóvenes, la responsabilidad que viene para ustedes es la misma. Es la misma y Dios los está capacitando como a los grandes, igual. Es la misma. La misma responsabilidad tenemos toda, absolutamente toda la iglesia de Cristo. Yo sé que no es muy motivacional este mensaje, pero es un mensaje que nos llama a la realidad de la tierra, a la realidad de la gente, a la realidad que Dios está viendo, a la realidad que está sucediendo en este tiempo en donde Dios nos llamó. Yo no sé qué pasará mañana, no importa lo que pasó ayer, pero hoy Dios te llama como un linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero sobre todo en esta noche con un real sacerdocio, con una tarea que hacer, con un para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que la luz del mediodía, cuando es perfecta, nos alumbre y haga que esa misma luz llegue a aquellos que tratan con nosotros. Somos sacerdotes reales en donde estamos y no lo sabemos. Con quién hablamos y con quién nos movemos.
Ejerza su llamado, tiene un tip, ejerza su llamado, el que Dios le dio, en donde está, porque no es por casualidad donde usted está. Si usted tiene gente que lo escucha, ahí Dios te ha dado una oportunidad de ejercer un sacerdocio, un real sacerdocio. Si tenés a Cristo, tenés la responsabilidad de ejercer entre Dios y los hombres. Señor, intercedo por esta persona y le muestro las virtudes de aquel que me llamó a mí, de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Le pido que cierre sus ojos y le diga, Señor, gracias.